Saludos y bendiciones para todos, queridos hermanos. Estamos en el último mensaje de nuestro estudio de la serie de Santiago. Ha sido una temporada de estudiar, de profundizar, de entender muchas cosas. Por favor, tengan la gentileza de abrir sus Biblias en el capítulo 5 de Santiago. Vamos a estar allí fundamentando nuestro mensaje desde el versículo 12 hasta el versículo 20 y este es ya nuestro último mensaje de esta temporada. A partir del próximo domingo en adelante estaremos iniciando otro tema. Bueno, 12 hasta el 20, capítulo 5 de Santiago. El título de nuestro mensaje es El poder de la oración. Ese es el ánimo con el que Santiago va a terminar este maravilloso libro, a pesar de que estén siendo perseguidos, a pesar de que estén sufriendo, pasando pruebas, dificultades, tentaciones. Santiago, el último ánimo, el último mensaje que él va a dar en este párrafo es: sean personas de oración, busquen el rostro de Dios, la santidad del Señor por medio de las oraciones, porque la oración es el ministerio del pueblo de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que más hay para nosotros en este mensaje. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Este es un llamado a la templanza. Santiago está haciendo un llamado al compromiso, un llamado a ser personas rectas y transparentes. Hermano, no abra la boca antes del tiempo. No abra su boca antes del tiempo o no abra su boca cuando no la tiene que abrir. No diga que sí si no va a poder hacerlo. Tampoco diga que no si no quiere hacerlo. Si usted da su palabra, entonces cumpla lo que dice. No le ande dando falsas expectativas ni falsas esperanzas a la gente. Y Santiago acá nos anima a esto: sean personas de un solo parecer, sean personas de un solo sentir. Santiago dice aquí, si su sí es sí, entonces que lo demuestre. Y si usted va a decir que no, bueno, entonces que tampoco lo haga. Pero no se ponga metas que no va a cumplir. No se ponga objetivos que no va a cumplir. No se comprometa si usted no lo va a hacer, porque el resultado de eso es caer en condenación, es caer en descrédito. Y no es bueno que nosotros, como hijos de Dios, andemos en condenación o caigamos en descrédito. Entonces Santiago acá en este versículo nos está llamando a ser personas de compromiso, a ser personas de templanza. Alguien por allí dijo que el dinero que más vale en este mundo es la palabra. Y en cierto sentido es verdad. Lo que más vale es nuestra palabra, nuestro compromiso. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Entonces que ore. ¿Está alguno de ustedes alegre? Entonces que cante alabanzas. Aquí en este versículo es el primer versículo donde vamos a ver la palabra oración. La palabra oración aquí aparece aproximadamente unas 7 veces en estos versículos y por eso vamos a ver esto del poder y el resultado también de las oraciones. Entonces Santiago acá está haciendo un contraste de aflicción versus alegría, tristeza y alegría. Pero nótese acá que Santiago está diciendo que si alguien está afligido, entonces que ore, porque la oración es la mejor terapia para la aflicción. La oración es el mejor antídoto cuando hay un verdadero problema, cuando hay una verdadera crisis. Usted tiene que buscar el rostro de Dios en oración. Quiero que usted entienda que así como la Biblia es el libro más vendido en el mundo, así también es el libro menos leído en el mundo. Y así pasa también con la oración. La oración es el más grande privilegio de los cristianos, pero lamentablemente es el más grande de los fracasos. La oración es la fuerza mayor del cristiano, pero la menos utilizada. Hoy en día tenemos energía solar, energía eólica, energía nuclear, pero la energía más desperdiciada es la oración. La energía que menos se usa es la de la oración. Entonces, cuídense de las oraciones casuales, cuídense de las oraciones que no cuestan nada, cuídense de esas oraciones que no significan nada, oraciones repetitivas. Hermanos, la oración es lo que más poder tiene.
más de cualquier otra cosa que usted pueda pensar en tener poder. Por eso digo que la oración es el más grande privilegio que tenemos, pero lamentablemente es el más grande de los fracasos. Es lo que los creyentes menos hacen, orar, buscar al Señor. Ahora la pregunta es, ¿dónde vamos cuando estamos afligidos? ¿Será que usted va donde su amiguis, donde su amigo, donde su amiguis, donde su vecino, donde su vecina? No estoy diciendo que está mal hacer esto, pero cuando estamos afligidos, el mejor lugar donde podemos ir es a la comunión, es a la ayuda, a la fuerza espiritual, a buscar el rostro de Dios en oración. ¿Qué hacemos cuando estamos afligidos? ¿Con qué nosotros tratamos la manera de sobrepasar las crisis espirituales, las tormentas de la vida? Si no desarrollamos una vida de oración, nosotros nos vamos a ver afectados. Esto es con respecto a estar afligido. Santiago anima, si alguien está afligido, que ore, que ore, que ore. Ahora, el contraste, si alguien está alegre, bueno, entonces alégrese. No hay nada que hacer, alégrese entonces. En los tiempos de Santiago, la expresión de alegría era más común con cantar, con expresar salmos y cánticos a Dios. Eso era la forma como la gente antes se alegraba, porque no tienen lo que la gente hoy en día tiene para alegrarse o para recrearse. Entonces la manera común en los tiempos de Santiago de alegrarse era con cánticos, con alabanzas. Y esto lo vemos también en Israel. Vemos que los versículos dicen que desde lejos se escuchaban las bullas, los bullicios, las arengas de los israelitas mientras ellos adoraban al Señor. También tenemos muchos versículos en los que la Biblia nos muestra que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces nosotros vemos que cuando alguien está alegre, entonces que cante, que se alegre. Hoy en día no necesariamente tenemos que hacer eso, aunque es una muy buena dinámica. Pero si alguien está alegre, bueno, entonces que sea alegre. Júntense con sus amigos para cenar, para salir, para jugar, para ir a caminar. Hagan tiempo con la familia para hacer algo entretenido, a lo mejor hacer un asado, hacer una fogata y tener conversaciones sanas y edificantes. Entonces, alégrese si está contento, pero si está triste, ore. Si usted está triste, ore. Si usted está afligido, busque al Señor en oración. Pero si está alegre, bueno, alégrese entonces. Pero Santiago nos pone un contraste y el factor común acá es la oración. Es la oración, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Bueno, entonces que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es muy importante que nosotros entendamos lo que el versículo 14 nos está diciendo. Dice, ¿está enfermo alguien? Bueno, que llame entonces a los ancianos para que vengan y oren por él. Otra vez, Santiago menciona aquí la palabra oración, que vengan los ancianos y que oren por él. Otra vez, en los tiempos de Santiago era muy común que los ancianos hicieran esto, de ir de casa en casa o por la casa de los enfermos para orar por ellos. Era común hacerlo. Hoy en día no es tan común hacerlo. No digo que no se puede hacer. Sí se puede hacer, pero ya no es tan común hacerlo. Pero hay otro gran principio aquí también que nosotros podemos ver. Y este principio es el hecho de que una iglesia también tenga ancianos. El hecho de que existan ancianos en una congregación. Una iglesia que no tenga ancianos no es una iglesia saludable. No es una iglesia estable. Es importante que en una iglesia hayan ancianos. Ahora tenemos aquí lo siguiente. Dice, para que los ancianos vengan y oren por él y lo unjan con aceite. Esto también era muy común en los tiempos de Santiago, el tema de ungir con aceite. De hecho, el aceite se usaba para muchas formas de medicina, así artesanal, casera. El aceite era usado para sanar también, pero en este caso no se menciona que el aceite tiene que ser usado para sanar algo físico, sino para ungir, porque la representación de la unción en la Biblia o en el Antiguo Testamento específicamente representaba la presencia de Dios. Cuando los profetas o cuando los reyes eran ungidos, venía algo diferente en ellos. Tenían una distinción, tenían algo distinto. Por ejemplo, Sansón, cuando fue ungido, el Espíritu de Dios venía sobre él. Eso significa que el aceite significa la presencia de Dios
con esa persona. Entonces, en este caso, si los ancianos venían y ungían a esa persona, era como que la presencia de Dios sane y restaure también a esa persona, ya sea de una manera física o también de una manera espiritual. Entonces tenemos acá los dos significados de ungir con aceite y también el hecho de que un anciano, ¿no es cierto?, es importante que él venga y ore por las personas, pero el factor común acá no es esto, sino es la oración. Es el hecho de que alguien venga y cubra en oración a un necesitado. Versículo 15. Recuerden que el título de nuestro mensaje es El poder de la oración. Por eso lo titulamos de esa manera. El versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, aquí hay algo que debemos entender y es muy importante. Es que la oración debe de tener ciertos requisitos. Quiero que leamos el texto otra vez porque hay cosas aquí a destacar. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, primero, cuando nosotros presentamos una oración delante del Señor, la oración tiene que venir de un corazón limpio. Mi corazón tiene que estar limpio para poder orarle al Señor. Si no, esa oración no va a llegar al destino correcto. Segundo, la oración tiene que ser en fe, por fe y en fe. ¿Y en quién tiene que estar esa fe? En Cristo. Mi oración tiene que estar y tiene que ser con fe en Cristo, para que esa oración pueda llegar al destino correcto. Y el tercer punto es orar conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo que orar y apelar a la voluntad de Dios. No es que yo le tenga que decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer a través de mis oraciones, porque Dios no está a mis órdenes. Yo no puedo ser ese niño caprichoso que le dice a su padre qué es lo que tiene que hacer. No, señores, no funciona así. Nosotros tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, y eso es lo que está ocurriendo, o lo que Santiago está diciendo acá en el versículo 15, que la oración de fe salvará al enfermo. Ese enfermo, esa persona debe de tener fe, y el Señor lo levantará, y si hay alguna situación pecaminosa, entonces esa persona será sanada. Aquí quiero decir algo que a lo mejor puede sonar muy fuerte, pero es la realidad. A veces no es la voluntad de Dios que el enfermo se sane. A veces la voluntad de Dios es que ese enfermo esté con él en su presencia. Ahora, no digo que tampoco Dios no puede sanar o que Dios no quiera sanar. Pues claro que sí. Pero lo más importante de todo esto es orar por buscar o porque se haga la voluntad de Dios en esa persona. Entonces es importante entender este principio. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho, es decir, la oración es eficaz. Algo interesante que está sucediendo acá en Santiago es que Santiago está apuntando a que muchas veces la sanidad es espiritual y no física. Aquí Santiago está hablando de confesar. Hermanos, hay libertad al confesar pecados, hay libertad, hay sanidad interior, hay una restauración cuando yo vengo y confieso mi pecado. Y eso es lo que Santiago aquí está diciendo: confiesen sus ofensas, es decir, confiesen sus pecados los unos a los otros, y entonces serán sanados. Mucha de la libertad que no tienen las personas que están afuera de Cristo es porque viven con pecados ocultos, viven con secretos, y lo único que hacen esos secretos es que el diablo se alimenta del silencio, el diablo se alimenta de los secretos, el diablo se mueve y opera en lo oculto, en la oscuridad, en el silencio. Pero cuando nosotros sacamos eso a la luz, hay libertad, hay sanidad, hay restauración. Y de eso nos está hablando aquí Santiago, de una restauración espiritual. Que la oración, cuando alguien viene y ora por mí, después de haber confesado mi pecado, entonces yo soy sanado. Porque hay libertad en el día o en el momento en que yo confieso mis pecados. Pero eso es algo movido por medio de la oración. Ahora quiero que vayamos al versículo 17 y 18. Estos dos versículos están unidos, los dos componen una misma idea. ¿Qué es lo que dicen?
Aquí Santiago nos va a dar un ejemplo, nos va a dar una ilustración. No es que nos vamos a enfocar en la persona que él va a poner acá como ejemplo, sino simplemente él va a usar una ilustración acerca del poder de la oración. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, Santiago usa al profeta Elías a manera de ilustración. Pero ¿qué es lo que está ilustrando aquí Santiago? La oración, a manera de ejemplo del poder de la oración. Santiago nos está diciendo que la oración tiene poder para cambiar cosas. Elías oró y no llovió. Y después Elías volvió a orar y llovió. Pero esto es solo una ilustración, repito e insisto, sobre la oración, porque la oración tiene poder y la oración puede cambiar cosas. Pero atención que Santiago dice que Elías era un hombre común y corriente. Elías era una persona con luchas y debilidades como las nuestras, pero fue un hombre de oración. Y eso es lo que dice el texto. Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, hermanos, no significa que las personas que deben de ser personas de oración tienen que ser los ministros, los líderes, los pastores, los ancianos, los evangelistas. No, ellos son los que tienen que ser personas de oración. Yo no, ¿para qué? Yo simplemente soy un creyente, un cristiano común, yo me congrego, voy a la iglesia o soy un misionero, hago esto y nada más. No me involucro, no participo. No, es un error pensar de esa manera, porque la oración debe de ser practicada por cada hijo de Dios, por cada hijo, por cada miembro que es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, a eso es a lo que este hombre se está refiriendo acá. Versículos 19 y 20 también están conectados y componen la misma idea. Y otra vez oró, 19. Hermanos, y si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este es un amigo es un amigo que quizás todos desearían tener. Ese amigo que viene y nos anima, nos ayuda, ese amigo que viene y nos exhorta, ese amigo que es sincero, que es franco con nosotros, que no solo nos dice las cosas buenas, que a veces también es necesario que nos diga las cosas que tenemos que cambiar. Este es un ánimo también por si alguien se pierde. Si alguien se pierde, entonces aquí el texto dice, vayan y búsquenle, vayan y anímenle, vayan y háganlo recapacitar y harán un tremendo bien. Si alguno de ustedes se ha extraviado, dice, bueno, entonces háganle volver, porque al hacerle volver usted cubrirá, ¿no es cierto?, multitud de pecados. Entonces acá Santiago termina con este versículo diciendo, hagamos el bien. Y parte de hacer el bien también es llevar una vida de oración. Hermanos, Santiago cierra el libro con un llamado a ser personas de oración, sea en aflicción, en lucha o en alegría, o sea, hombres o mujeres, debemos ser personas de oración. Entonces ahora yo, para entrar a nuestra aplicación, quiero terminar con 6 razones, 3 razones negativas y 3 razones positivas para orar. Primero quiero mencionar las negativas. Lo primero que usted tiene que saber, amigo, y que me está escuchando, es que no debemos orar para impresionar a Dios. Nosotros no oramos para impresionar a Dios. A veces somos súper elocuentes, somos hasta cambiamos la voz, inflamos el pecho y hacemos oraciones para quizás impresionar no solo a Dios, sino a los que están alrededor de nosotros, y le ponemos ejemplos bíblicos hermanos, no tenemos que hacer eso. No tenemos que orar para impresionar a Dios. Dios no se impresiona con nuestras oraciones memorizadas y repetitivas, que lo mismo repetimos en cada oración y en cada oración. Nosotros no debemos orar para impresionar a Dios porque no lo vamos a lograr. Estas son
las 3 razones negativas por las cuales no debemos orar. La primera es no orar para impresionar a Dios, porque eso no va a funcionar. Segundo, no oramos para informarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya está informado de lo que está sucediendo en nuestra vida. A veces pasamos todo el rato de nuestra oración diciéndole a Dios informándole, dándole la información de esto. Dios ya lo sabe. Es suficiente con decir, Señor, estoy cansado. Señor, estoy enojado, estoy frustrado. Y el Señor ya sabe nuestra frustración. El Señor ya sabe ya nuestra necesidad. No tenemos que informarle a Dios porque Dios ya sabe todas las cosas. Y aún lo sabe de mejor manera que nosotros que lo estamos viviendo. Entonces no trate usted de andarle informándole a Dios todo lo... No, usted ore en base a lo que usted tiene que orar. Tercer punto, no oramos para que Dios me obedezca y haga mi voluntad. Dios no está a mis órdenes, Dios no está a mi servicio. Dios no es una persona que yo muevo mi mano y Él hace y Él se mueve. Usted está re equivocado si usted piensa de que Dios me tiene que obedecer, de que Dios tiene que hacer mi voluntad. Y a veces nuestras oraciones son así. Son oraciones que nosotros queremos obligar a Dios a hacer las cosas. Y esto es una errada manera de orar. No podemos orar de esa manera. Dios está en su trono, Dios es soberano, Dios es divino, Dios es providente, Dios es omnisciente y es omnipotente. Él es el ser que ha creado todas las cosas, y que yo voy a venir a decirle a Dios que Él haga lo que yo quiero, que Él haga mi voluntad. A veces sin darnos cuenta nosotros hacemos esto o cometemos este error en nuestras oraciones. No debemos hacerlo así. Ahora, quiero mencionar las razones buenas, las razones positivas por las cuales nosotros debemos orar según lo que aquí Santiago nos anima a nosotros. Primero, nosotros debemos orar porque la oración es comunión y poder. Nosotros tenemos que estar en constante comunión con Dios y la única manera que nosotros podemos estar en esa constante comunión es a través de la oración. Es así como nosotros también podemos conocer al Señor a través de nuestras oraciones. Es así como yo converso con Él. Es así como yo le expreso mi necesidad. Es así como yo le expreso mi alegría. Es así como yo le doy gloria, le doy alabanza, le doy honor. Es así como yo le digo, Padre, te necesito, te amo, te deseo, te anhelo. Es a través de la oración. La oración es comunión. Y cuando yo tengo comunión con Dios, entonces yo soy empoderado. Dios me empodera, Dios me fortalece, Dios me acoraza. Él me da sabiduría, me da gracia, me da de su favor. Y eso es empoderación. La oración es comunión con Dios. Por eso yo debo de orar. Porque si yo no oro, no hay comunicación con Dios y no soy empoderado. Segundo, oramos porque la oración es el ministerio del pueblo de Dios. La oración es nuestro ministerio general y común. No todos tenemos los mismos dones. Yo puedo tener el don de la enseñanza y de la predicación, pero usted que me está escuchando a lo mejor tiene otro don. Pero no todos debemos ni tenemos que tener los mismos dones. Pero sí hay algo que tenemos que tener en común y es la oración. La oración debe de estar en cada hijo de Dios, en cada misionero, en cada escuela o programa en el que nosotros tomemos. La oración está en cada creyente. Ese es el ministerio general. Ese es el ministerio, el factor común que cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que tener. Esa es la segunda razón buena y positiva por qué nosotros debemos de orar, porque es nuestro ministerio general, es nuestro ministerio que todos tenemos. A lo mejor yo no tengo los dones que usted tiene, usted no tiene los dones que yo tengo, pero sí hay algo que ambos tenemos y es